Del Señor está alcanzando vida, mi amado hermano. En la última clase hubieron unos hombres, mi amado hermano, unas personas, testigos de Jehová, que comentaron en la transmisión de aquí de la iglesia, y eso nos da cuenta a nosotros que la palabra de Dios está alcanzando esa vida, mis amados hermanos, y que sea el Señor alcanzando la vida de todo aquel que la luz de Cristo les alumbre, porque para eso estamos nosotros enseñando esto, para que sea alumbrada la luz de Cristo en la vida de estas personas. Amén. Para esta clase, mi amado hermano, quisiera empezar hablando de algunas de las predicciones, algunas de las profecías y algunas de las fechas que Russell habló como profeta hacia aquellos seguidores que seguían, amado hermano, esta secta. En 1889, Russell escribió: dentro de los próximos 26 años, todos los gobiernos actuales serán derribados y destruidos. Gloria a Dios. Esta fue una de las profecías en las cuales, si se profetizó en 1889, dijo que en 26 años hubiera acontecido en 1915. Pero la historia nos enseña que en ningún momento se destruyeron ningún gobierno, ni tampoco se derribó ningún gobierno, sino que aún el gobierno de Estados Unidos siguió hasta ese día. Para el año 1914 se acabaría la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana hasta este día ofrece sus servicios, ofrece sus misas, amados hermanos. Así que fue otra de las profecías que fallaron para él. En 1914 él profetizó que todos los gobiernos, escuche bien hermano, todos los gobiernos, los bancos, escuelas e iglesias serían completamente destruidas. Lastimosamente, amados hermanos, a Charles Russell no le sirvió, no le fue correcta ninguna de estas profecías, por las cuales fue para vergüenza de este líder religioso. También él dijo que en el año 1914 marcaría el fin del mundo en sus órdenes sociales. Ya no habían gobiernos, todo sería un caos, es el fin del mundo. Toda la gente, es tan tremendo cuando un hombre empieza a engañar un pueblo. Él había profetizado de que el mundo se iba a acabar. Le había dicho a sus seguidores: vendan sus casas, vendan sus propiedades, traigan el dinero, lo vamos a ocupar aquí. Si quieren, compren semillas milagrosas, el fin del mundo ya viene. Pero no sucedió de esta manera, mis amados hermanos, sino que la Biblia es clara que ni siquiera los ángeles del cielo conocen ni el día ni la hora, mi amado hermano, sino solamente el Padre. Y nosotros como iglesia estamos esperando en el momento que llegue Cristo en el rapto, mi amado hermano, a poder levantarnos para estar juntamente con Él. Amén. Él profetizó también que la batalla del Armagedón tendría lugar en 1915, otra profecía fallada, y que la cosecha de la edad evangélica, las almas que vendrían a Cristo, que vendrían a conocer la verdad, terminaría y ya no habría más oportunidad después de 1915. Para gloria de Dios, las almas se siguen salvando, porque no dependen las almas de un hombre ni la fecha que un hombre pone, sino que depende de Dios. De Dios son las almas, de Dios son, mis amados hermanos. Ninguna de estas profecías, como ustedes pueden ver, se dieron a cabo. ¿Por qué creer, amado hermano, en alguien que profetiza mentiras? Cuando usted escucha a un profeta, hermano, uno espera que lo que aquel hombre o aquella mujer hable se cumpla. Leíamos la vez pasada en Deuteronomio, mi amado hermano, que si lo que el profeta habla y no se cumple, Jehová no ha hablado tal cosa, mi amado hermano. Pero cuando Dios habla, cuando Dios revela algo, se cumple a pie de la letra. Desde ahí empezó ellos como una secta muy mal. Empezaron a tambalear desde su principio. Y siempre, amado hermano, cualquier secta, cualquier creencia que empieza a tambalear de un principio es porque no está fundada en la roca que es Cristo. En el libro de Efesios dice: fundado sobre las enseñanzas, amado hermano, las doctrinas de los apóstoles y los profetas, que es la roca, mi amado hermano, del ángulo, Jesucristo, mi amado hermano. Y la iglesia cristiana debe estar fundada sobre Jesucristo. Amén. Cuando llegó 1914, si cumplirse las profecías, lo que empezó a hacer Russell fue empezar a mover fechas. Dijo: no, la verdad que mis calculaciones no estuvieron muy bien.
En realidad faltan algunos años, mi amado hermano. Yo creo que ninguno de nosotros creeríamos a un profeta que dice: bueno, yo tuve un sueño con usted, hermano, pero la verdad que no me di cuenta si fue usted. Lo veía, hermano, sin zapatos y en pecado, pero la verdad que a la misma vez veía zapatos. Hermano, cuando Dios habla muy claro, hermano. Dios no se anda equivocando. Amén. Él empezó a mover las fechas. Pero lastimosamente la vida de este profeta, Charles T. Russell, llegó hasta 1916, en el cual partió de esta tierra sin ver un cumplimiento de ninguna de sus profecías. Puede ser que esto esté en una de las preguntas en la siguiente clase, hermano. El profeta murió en 1916. Puede ser, no les aseguro nada. Amén. Pero esté preparado. Cuando el profeta muere, viene su sucesor, un hombre llamado José F. Rutherford, en el cual siguió cambiando más las fechas. Retrasó, dijo Russell, hizo un mal cálculo. Russell se equivocó en los cálculos que se hicieron. Ahora se van a mover las fechas para más adelante. Cuando empieza a cambiar las fechas, este hombre llamado José Rutherford, el segundo líder de esta secta, para mediados del siglo XX se enseñaba que el fin del mundo entonces sería en 1975. Rutherford hacía nuevas interpretaciones y empezaba a cambiar algunas de las enseñanzas en las cuales Russell, el primer líder, había hecho. Amado hermano, la palabra de Dios no cambia conforme a los años. La palabra que Dios tiene aquí es, amado hermano, sin un tiempo, es una palabra eterna. Puede hacer que Cristo, mi amado hermano, de aquí a unos 1000 años no venga, pero esta palabra sigue con el mismo poder y la misma autoridad para cambiar la vida del ser humano. Esta palabra no cambia por la opinión del hombre, esta palabra no cambia por la interpretación del hombre, sino que esta palabra es eterna. Dice la palabra del Señor: pasan los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasa. Mi palabra permanece de eternidad hasta eternidad. Bendito sea la palabra del Señor. Rutherford hacía nuevas interpretaciones. Dijo: no, Russell se equivocó. Él estaba un poco equivocado. Y Rutherford, que era el segundo líder, empezó a escribir libros. Porque para poder mantener a sus fieles, para poder mantener sus mentes ocupadas y apartarlo la mirada del hecho que se habían equivocado tantas veces, empezaron a hacer libros. El sucesor, mi amado hermano, José F. Rutherford, siguió cambiando las fechas y empezó, amado hermano, a crear más literatura, como la Atalaya, mi amado hermano, que conocemos que ellos comparten. Amén. Es necesario, amados hermanos, que nosotros tengamos cuidado con aquellos profetas, con aquellos hombres que vienen diciendo: hay una nueva interpretación para esta palabra. Cuando alguien le diga: mi amado hermano, sabe que esta palabra la hemos estado explicando mal, mi amado hermano, por tanto tiempo, pero es necesario que la iglesia se pare firme y sepa lo que lee, que sepa y conozca la bendita palabra de Dios. El juez Rutherford fue el segundo dirigente de esta secta. Los testigos de Jehová tuvieron 3 dirigentes primeros que fueron fundadores de esta secta. Charles Russell vivió de 1870 sirviendo como líder hasta 1916. José F. Rutherford empezó en 1916 hasta 1942. Y el último, que era Nathan H. Knorr, vivió de 1942 hasta 1977. El juez Rutherford escribió 100 libros publicados en 8 idiomas, hermano. Mire cómo son las cosas. Este hombre se esforzó para llevar estas falsas doctrinas a diferentes idiomas. Y cómo no nos vamos nosotros para poder hablarle a nuestro amigo, aunque sea en español, hermano. Gloria a Dios. 80 idiomas, 100 libros traducidos en 80 idiomas. Él enseñaba que todas las iglesias organizadas que no fueran los testigos de Jehová eran del diablo, hermano. ¿Cómo puede usted conocer cuando hay un hombre de Dios que no es de Dios, hermano? Un hombre que parece ser de Dios. Cuando él le dice: hermano, no se junte con aquel pueblo, no se junte con aquella iglesia.
Hay gente, amados hermanos, que prohíben comunión entre otras iglesias por cosas tan mínimas. Si hay un problema doctrinal, hermano, que no se comparte en esta iglesia, es necesario tener cuidado. Pero hay cosas, mi amado hermano, por ejemplo, el manto, que nosotros no podemos ver a otra iglesia diferente, sino que hay que mantener una comunión, mi amado hermano, no separarnos, sino que el amor de Dios se refleje. Este hombre le dijo: todas las iglesias son de Satanás, son del diablo. Y dijo él también que desde los tiempos de los apóstoles, desde el tiempo de los discípulos, la iglesia había sido una iglesia apóstata, una iglesia mentirosa, una iglesia fundada en mentiras. Pasamos, amado hermano, a este siguiente punto. Ellos creían que Cristo había venido para destruir a todo el gobierno existente y establecer su reino. Por lo tanto, no podía saludar a la bandera, jurar con lealtad a la patria o luchar por ella. Para los testigos de Jehová, empezamos con este punto, la doctrina antipatriótica de los testigos de Jehová. Para ellos les es prohibido, les es malo poder levantar su mano o poner su mano en su pecho para poder saludar a la bandera. Ellos creen, mi amado hermano, que trabajar en cualquier trabajo del gobierno, sea para alguna oficina, sea para la policía, es un pecado. Es porque ellos creen que el gobierno es corrupto. Y cuando Cristo trajo su reino aquí en la tierra, Él vino a destruir todo gobierno, vino a destruir todo, mi amado hermano, político, y que ellos se mantenían fieles y leales hacia el reino de Cristo. Amén. Ellos decían que no se podía saludar a la bandera, jurar con lealtad a la patria o luchar por ella. No debían tener nada que ver con el gobierno, pues sería adulterio contra Dios. Cuando Cristo hablaba de que su reino había venido a la tierra, no se hablaba de un reino físico, hermano, sino un reino espiritual. Los judíos se equivocaron en el momento que pensaron que el Mesías venía a libertarlos solamente del imperio romano, ya que ellos estaban bajo una esclavitud por mucho tiempo. Pero no sabían ellos que el Mesías venía a libertarlos de un reino que es el reino de Satanás. Y eso es lo que Cristo hace, mi amado hermano, libertar al ser humano de las manos del enemigo. La Biblia nos habla claramente que Satanás tiene un imperio en los aires. Satanás reina a través de los gobiernos, reina a través de las doctrinas que se mueven en iglesias apóstatas, mi amado. Pero Cristo tiene poder para derribar todo mal, para poder libertar al ser humano de la cautividad de Satanás. La gloria es para el Señor, amado hermano. Esta actitud antipatriótica expuso a muchos testigos a un nivel de persecución. Llegaron a un punto de ser perseguidos en naciones, amados hermanos, por no querer saludar a la bandera. Más adelante esto fue modificado por el mismo Rutherford, pero ellos hasta este día no saludan la bandera. Usted va a una escuela, hermano, en las escuelas, me acuerdo que cuando estaba más pequeño en la escuela, en las mañanas, lo paraban a uno y le decían: pon tu mano en tu pecho, párate, vamos a hacer la oración a la bandera. Yo no sé de ustedes, quizás usted era uno de esos que andaba con la bandera allá en El Salvador, mi amado hermano. A mí me tocaba el puesto de la bandera cuando pasábamos en las mañanas. Me acuerdo que aquí poníamos la bandera aquí en el cincho y presentábamos a la patria, ¿verdad? Decíamos nosotros, gloria a Dios. Pero para ellos esto es un pecado, para ellos es un mal. Ellos están siéndole infieles a Dios con hacer estas cosas. Ellos no votan. Cuando hay una votación en la política, ellos son los menos que van a votar. Ninguno de ellos vota o participan tampoco en servicios militares, servicios del gobierno, en la policía. También creen que es un acto de idolatría al país y es como poner su fe en el gobierno y no en Dios. Pero yo quiero ir a la palabra del Señor, hermano, porque la palabra es muy clara cuando nos explica qué debemos hacer. ¿Será que podemos saludar a la bandera? ¿Será que podemos amar nuestro país? Gloria a Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Será que puedo cantar el himno nacional de mi país? Vamos a ir, mi amado hermano, al libro de Lucas, capítulo 20, verso 25. Lo vamos a leer todos juntos. Parece que Rutherford no había leído el verso donde dice: dar al César lo que es del César
y darle a Dios lo que es de Dios. Lucas capítulo 20, verso 25. Y váyanse preparando, amados hermanos, porque vamos a estar dando unos versos también. Gloria a Dios. Lucas capítulo 20 y vamos a leer el verso 25. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Escuchen bien lo que dice la palabra del Señor. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es del César, y dad a Dios lo que es de Dios. Los discípulos habían venido con una cuestión sobre el tributo, si ellos tenían que pagar impuestos porque ellos eran libres ya en Cristo. Nosotros somos libres en Cristo, amén, pero no libre de no pagar taxes. Tiene que pagar taxes, hermano. O es como que usted diga: soy libre, no tengo que seguir las leyes de este gobierno porque es un gobierno corrupto, yo sigo las leyes de Cristo. Hay mucha gente que piensa erróneamente de esta manera, pero la palabra del Señor nos habla al contrario, que nuestro testimonio como cristianos tiene que mostrarse aún en las áreas del gobierno. Los muchachos, los jóvenes tienen que mostrar su testimonio en la escuela, amén, con su comportamiento allá afuera. Las hermanas, a la hora de manejar, no andar muy brusca, sino que cuando lo para un policía, sepa: esta hermana, esta mujer se ve diferente, está tranquila, no me gritó, no se enojó porque la paré, cometió un error. Sí, todos cometemos errores, pero tiene una paz dentro de ella, porque el cristiano debe mostrar su testimonio aún hasta ante el gobierno, aún hasta ante la policía. Si le tocó ir a corte, sea respetuoso ante el gobierno, hermano, porque esta es la voluntad de Dios, que demos testimonio aún, amado hermano, allá afuera. El testimonio no es solamente mantenerlo aquí en la iglesia, el testimonio es de mantenerlo con aquellos que no conocen de Cristo. Y Jesús les dice a ellos: mostrame la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y le respondió: del César. Pues denle al César lo que es del César. Si tienen que pagar impuestos, páguenlos. No son libres de eso, páguenlos, están bajo un gobierno. Igual de esta manera yo quiero que nosotros sepamos en esta noche, mi amado hermano, que es necesario que como cristianos también respetemos las leyes, que nos sujetemos a las leyes que tiene este gobierno. Amén. Yo le voy a pedir en esta noche a nuestra hermana Sandra que vaya a Romanos capítulo 13, verso 1 al 7. Váyase preparando, hermana, vamos a dar unos versos. Nuestra hermana Gaby va a ir a Tito capítulo 3, verso 1. Nuestra hermana Allison, Mateo capítulo 17, verso 24 al 27. Nuestra hermana Saraí, primera de Pedro capítulo 2, verso 11 al 17. Gloria a Dios. Son 4 versos. Si necesitan que lo repita, dígame para poder repetirlo. Gloria a Dios. Romanos 13, del 1 al 7. Cuando lo tenga me contesta con un amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Romanos 13, del 1 al 7. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Vamos a quedarnos Amén. ahí, hermano. Muchas gracias. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios, hermano. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y dice algo muy importante, yo quiero que lo grabe en su corazón. No hay autoridad sino de parte de Dios. Todo gobierno es porque Dios lo permite, hermano. Amén.
Todo lo que hace el gobierno no puede mover un dedo si Dios no se lo permite. Por lo cuanto todo está en las manos de Dios. Y el apóstol Pablo le estaba escribiendo a un grupo de una iglesia llamado los romanos, una iglesia muy perseguida, una iglesia que quizás en su corazón estaba dudando si seguir las leyes del imperio romano. ¿Será que lo seguimos? ¿Será que no lo hacemos? Ahora somos libres en Cristo, no tenemos que seguir ninguna ley. No, Pablo les dice lo contrario. Les dice que se sometan a todas las personas, a las autoridades superiores. Pero llega hasta un punto esa sujeción, porque si el gobierno nos empieza a decir, bueno, vamos a incorporar en cada familia la ideología del homosexualismo, ahí le decimos, gobierno, espérame un momento, eso no entra a mi familia porque yo le sirvo a Cristo. Pero mientras tanto hay leyes en las cuales nos tenemos que sujetar, leyes de speed limit, hermano, muchas veces. Amén. Creo que muchas veces nos cuesta un poquito con esas cosas. Dice la palabra del Señor, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Tenga cuidado cuando usted resiste a la ley, hermano. Sea obediente a la ley. Si le toca pagar un ticket, páguelo, hermano. Si le toca ir a alguna corte por una razón, hágalo, hermano. No se quede con los brazos cruzados, no, que yo soy cristiano y este gobierno no me va a venir a mí a decir lo que yo tengo que hacer. No, sea obediente, que su testimonio marque una diferencia. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si tú haces lo malo, o sea, si no haces el bien, teme, tengan temor, hermanos. Escuche bien. Teme, porque no en vano lleva la espada. La corrección no va a llegar por ninguna razón. Si usted se equivocó, si usted cometió un error, usted tiene que aceptar su corrección, hermano. No solamente aquí en la iglesia, allá afuera también. Si el State Trooper le dijo, estabas a 80 millas por hora, State Trooper, pero yo iba a 30 y mayor, ¿qué le pasa? Acéptelo. Acepte la corrección, hermano. Amén. Se fueron los aménes. Gloria a Dios. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pero también dice la palabra del Señor, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz el bien, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Qué lindo es, hermano, cuando una autoridad arriba de nosotros, del gobierno, trae una honra a nuestra vida. Dicen, esta persona es un hombre y una mujer de honra. Hey, eso es lindo, hermano. Eso es muy lindo. Eso es algo tan precioso, hermano, cuando podemos dar testimonio a la gente allá afuera, gente de autoridad grande. Yo no sé de usted, hermano, pero Dios a veces nos permite conocer gente de gobierno, gente, hermano, a veces de dinero, hermano, y uno haya gracia delante de esa gente. Uno empieza a hablar con ellos y como la gracia de Cristo está en usted, porque usted es alguien que tiene a Cristo en su corazón, da testimonio de esa palabra, da testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Tito capítulo 3 verso 1. Gloria sea el nombre del Señor. Nuestra hermana Gaby, prepárese también nuestra hermana Alison. Mateo 17, 24 al 27. Amén. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Amén. Escuche bien, hermano. No solamente a nuestro beneficio. Como cristianos también nos es necesario dar ejemplo en buenas obras hacia la sociedad, ayudar a los que necesitan. Saben, muchas veces, hermanos, cuando hemos ido al evangelismo, los policías llegan y nos dicen, ¿será que le podés bajar el volumen? No tenemos ningún problema con la palabra de Dios. Bájale un poquito el volumen. Es necesario. Si es posible, movámonos. Si es posible, bajémosle un poquito el volumen. No, es que a mí Cristo me ha dado libertad y la palabra se la vamos a pregar. Tenga cuidado. La Biblia dice que hay que obedecer las leyes. Y si el policía le dice, la bocina está muy ruidosa, hay muchos métodos más. Pablo no tenía bocina cuando fue a predicar, hermano, pero como el Espíritu de Dios estaba con Pablo, se paraba a predicar en las plazas, hermano. Cuando llegó ante aquellos hombres, mi amado hermano, ante el templo del Dios no conocido, les empieza a predicar sin un micrófono, sin una bocina, pero el Espíritu Santo estaba dentro de él. Qué importante es, hermano, que nosotros seamos obedientes. Hasta en eso se ve si el Espíritu Santo está en nuestra vida. Nuestra hermana Alison, Mateo capítulo 17, verso 24 al 27. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban
las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Escuche bien, hasta Jesús pagaba taxes, hermano. No vaya a estar usted intentando ahí de jugársela con el gobierno, porque no le va a ir bien. Amén. Cumplamos, hermano. Seamos cristianos. No vaya a ser que en un culto lo venga a traer el IRS, hermano, y le diga: vente con nosotros. ¿Y por qué se llevan al hermano? Déjelo. No, es que no pagó los taxes de hace 5 años y está robando dinero el gobierno. ¿Sabía usted que los taxes sirven, hermano, para proveer para las escuelas a los niños sin beneficios, para poder traerles comida? Sirven para ofrecerle dinero a la familia que lo necesitan, las calles, para reparar todo. Para ahí van los taxes. No piense que el gobierno solo se lo está comiendo. Algunos sí, algunos gobiernos sí son terribles, pero nuestro deber como cristianos es cumplir con el gobierno. Hermana Saraí, 1 Pedro 2, 11 al 17. 1 de Pedro 2, del 11 al 17 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigar de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Escuche lo que dice la bendita palabra de Dios, hermano. No creo que pueda quedar más claro que esto. Escuche lo que dice: como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Hay que honrar, hermanos, las autoridades. A través de estos pasajes hay unas bases, que es: la autoridad civil tiene un origen divino. Si hay un presidente es porque Dios lo está permitiendo. Donald Trump no está en su silla de presidencia porque a él le ha tocado, hermano. Es porque Dios lo ha permitido en estos últimos tiempos usarlo, amado hermano, para lo que Dios está preparando, lo que viene para esta tierra. El creyente también está llamado a obedecer y a respetar las leyes justas. Toda ley que vaya en contra de la voluntad de Dios, que vaya hacia el pecado, en un camino pecaminoso, nosotros debemos de apartarnos, amado hermano, y pedirle a Dios mucha sabiduría. Porque muchas veces hay leyes, hermano, que van en contra de la voluntad de Dios, pero actuamos alocadamente. Es necesario que con sabiduría, que con cautela, que con la gracia de Dios respondamos a las autoridades. Amén. La libertad cristiana también está regulada por nuestro testimonio, hermano, y nuestro amor. Usted no puede decir ser cristiano y no tener un buen testimonio allá afuera con el gobierno. Usted no puede decir tener un buen testimonio y ya tener 5 puntos en su licencia, hermano. Eso no es buen testimonio. Que ya lo conozca la estación de policía de Lanham. No. Que ya saben cuántas veces le han traído, le han llevado su carro, mi amado hermano. No se puede. No. Seamos, amado hermano, prudentes en nuestra manera de vivir. Y la conducta cristiana en la sociedad es parte integral, hermano, muy importante, de importancia en el evangelio, nuestra conducta. Ahora, viene una pregunta: ¿puede un cristiano servir en el gobierno? ¿Puede un cristiano ser policía o servir en algún trabajo similar a esto?
La respuesta bíblica es sí puede. Vamos a leer Lucas 3:14. Acompáñeme, hermano, gloria a Dios. Esto está muy bueno. Me gozo, hermano. Yo sé que quizás en usted hay muchas preguntas ahorita, pero Dios tiene una palabra para su vida y para todo aquel que está viendo esta transmisión. Lucas capítulo 3, y vamos a leer verso 14. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. También le preguntaron unos soldados, ¿a quién? A Juan el Bautista, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. En ese tiempo habían soldados que también quieren seguir a Jesús, igual que hay soldados cristianos, hay policías cristianos. Y estos soldados le preguntan: pues, ¿qué podemos hacer por nuestra salvación? ¿Qué podemos hacer estando en este puesto? Y Juan el Bautista le da una palabra muy importante. Le dice: no hagáis extorsión, hagan justicia, no roben. Si Dios le permite a alguno de nosotros trabajar un trabajo así, hermano, o si algún día viene un policía o alguien del gobierno y se quiere congregar, ¿cómo lo vamos a sacar, hermano? Bienvenido, venga, Cristo le ama. Pero la Biblia nos dice que estas personas deben practicar la justicia. Dice: no calumniéis y contentaos con vuestro salario. Escuche bien lo que la palabra del Señor dice. También en la palabra del Señor vemos el ejemplo de un hombre llamado Cornelio, un centurión, un líder, amado hermano, de ejércitos. En Hechos capítulo 2 dice que era un hombre, a pesar de ser líder de ejército, un hombre de alto rango, era hombre piadoso, hombre temeroso de Dios. Muchas veces hay hombres que aún no han conocido tanto de Dios, solo lo conocen por nombre, pero tienen temor a Dios muchas veces más que nosotros mismos, hermanos. He conocido, hermano, he tenido clientes que dicen: Franklin, llévate este cheque a la iglesia, yo quiero bendecir la obra de Dios. Yo no estoy yendo mucho a la iglesia. Obviamente la salvación, es necesario que ellos trabajen en su salvación también. Yo les digo: acércate a la iglesia, Cristo te ama. Pero tienen un temor hacia Dios. Son hombres piadosos, hombres temerosos, a pesar de estar en un cargo como ser soldado, como ser policía. Ahora usted pueda preguntar: hermano Franklin, pero pertenecer a un cargo como policía o como soldado, ¿acaso no implica matar a alguien? ¿Alguna vez se ha preguntado eso usted? ¿Verdad? ¿Acaso no implica eso? En una ocasión yo le pregunté a un hermano, y le dije: hermano, ¿qué sucedería si el día de mañana entra un hombre a querer matar a uno de sus hijos? ¿Qué haría usted, hermano? ¿Será que se queda con los brazos cruzados? ¿Alguna vez ha pensado usted eso? ¿Será? ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquel hermano me dice: hermano, pues yo no voy a hacer nada, que se haga la voluntad de Dios. ¿Cómo? Le digo yo, hermano, usted no va a tirarse enfrente de su hija para protegerla, de su hijo, para poder guardarlo, para poder cuidarlo, para no permitir que su hijo muera. No, me dijo, si eso es lo que Dios quiere, pues, hermano, la Biblia nos enseña. Muchas veces nosotros hemos sido mal enseñados en este ámbito, pero matar, hermano, no es lo mismo que asesinar. Dios nos permite nosotros protegernos, siempre y cuando sea para protección de nosotros. No le digo que usted va a andar con una M16, hermano, ahí en su casa. En un caso, si alguien ahorita entra, hermano, y quiere apuñalar a uno de ustedes, yo agarro, hermano, lo que yo pueda y se lo tiro para querer protegerlo a usted. Yo no sé si usted también de mí, hermano. Yo no voy a permitir que le quiten la vida a uno de ustedes. ¿Usted va a permitir que me quiten mi vida a mí? No. Yo sé que hermano Jimmy se levanta y le dice: bueno, ¿cómo que quieren llevarse a hermano Frank? No, nosotros sabemos, amado hermano, que nos protegeríamos. Somos una iglesia. Y la protección, amado hermano, física, siempre y cuando sea con la intención de proteger. Si usted le puede preservar la vida a esa persona, presérvela, que es un alma que necesita de Dios. Pero usted no puede permitir que esa persona le ponga un dedo o una mano en su hijo, en su hija, en su esposa, en su esposo. Tiene que ser un esposo protector, una mujer protectora. Amén. Asesinato no es lo mismo que matar. Asesinato significa quitarle la vida a alguien con intención o intereses malvados, hermano. El asesinato se va allá afuera. Hay gente que mata por envidia, por ira,
porque no tuvieron control de ellos y agarraron un cuchillo y apuñalaron a cada rato, hermano. Se ven esas cosas. Eso es un asesinato en el cual, mi amado hermano, eso es castigado por Dios. Pero el homicidio, el matar a alguien, quitar una vida, cuando es intencionalmente otorgada para protección del individuo, los policías, si en un momento, como les voy a poner la misma escena, viene alguien, llamamos a 911, viene un policía, agarra su arma y le dispara a la persona que nos quería atacar, esa persona tiene la otorgación de parte del gobierno para proteger a los que están aquí dentro de este lugar. Y no, mi amado hermano, es castigado por Dios, porque es para protección. Hermano, pero ¿qué base bíblica? Ya vamos a llegar, hermano. Téngame un momento. Yo se lo voy a explicar bien para que les quede claro. Amén. Homicidio es quitar una vida intencionalmente otorgada para protección del individuo o accidentalmente. Los accidentes pasan, hermano. Mucha gente va manejando y puede pasar que alguien se iba cruzando y lo mató por accidente. Esa persona no lo hizo con una mala intención. En ese caso puede hacer que reciba una retribución por negligencia de parte del gobierno, pero de parte de Dios. Dios conoce los corazones, y cuando ese corazón fue por accidente, Dios, mi amado hermano, no va a culpar a esa persona por ese accidente. Y si ella se siente culpable, Dios también restaura, mi amado hermano, porque Dios también perdona al asesino. Dios perdona a todo aquel que se arrepiente delante de Él y le da otra oportunidad, aún hasta aquel asesino, hermano. Si algún día viene algún miembro de los Zetas aquí, hermano, ¿usted cree que Dios no lo puede restaurar aunque haya matado a gran gentío? Dios lo perdona, porque nuestro Dios tiene poder para restaurar al ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermano Franklin, ¿cuál es su base bíblica? Éxodo capítulo 2, verso 30. Dios nos dice a través de uno de sus mandamientos. Yo no lo voy a llevar, hermano, en este momento. Solo voy a decirle, porque es un verso muy corto. Literal, lo único que dice es: no matarás. ¿Ok? Quizás nosotros podemos decir: no matarás, es en general, pero no. En hebreo, la palabra matar que se usa acá se llama ratzak, que significa asesinar a alguien con intención, con un odio, por una injusticia o por venganza, mi amado hermano. Si alguien, por alguna razón, un asesino, le quita la vida a su hijo, y yo sé que ese es un tema muy delicado, pero es necesario que lo hablemos, amado hermano, porque la iglesia tiene que ser edificada también en esta área. Usted no puede llegar donde ese hombre y querer tomar la venganza en sus propias manos. Eso ya es asesinato, porque usted lo está haciendo con una intención de vengarse. Eso no es permitido. Si tiene oportunidad en el momento para proteger a su hijo, muy bien, protéjalo. Haga lo posible de preservar esa vida y proteger a su hijo a la misma vez. Pero usted no puede tomar venganza en sus propias manos. No le puede meter veneno a aquella mujer por alguna venganza. No le puede matar, no puede hacer nada, porque eso es castigado por Dios. Es permitido en defensa propia, eso sí. Éxodo capítulo 22, verso 2, se lo voy a leer yo. Dice la palabra: si el ladrón, escuche bien, fuera hallado forzando una casa y fuere herido y muriere. Si un ladrón de la nada entra a la casa de alguien y fue herido, pero aquel hombre muere, el que lo hirió no será culpado del homicidio. Escuche, esto es palabra de Dios, hermano. Dos ejemplos que nosotros vemos en la Biblia, uno de homicidio y otro de asesinato. David y Goliat. Estaba en el plan divino de Dios que David se enfrentara con Goliat, que era un enemigo de Dios, alguien que se burlaba de Dios, alguien que era enemigo de Dios, que pensaba destruir al pueblo de Israel. Entonces David agarra, mi amado hermano, aquellas piedras y mata, hace un homicidio. Pero ese homicidio no se le fue contado por pecado, porque se le fue otorgado por Dios hacer eso, hermano. Pero, capítulos después, vemos que David mata a un hombre llamado Urías por querer ocultar, mi amado hermano, el adulterio que había cometido. Dice la palabra del Señor que David manda a Urías a frente de la batalla y causa que aquel hombre muere, que sea un asesinato organizado por David. Fue por un engaño y para conveniencia propia. Eso no es permitido delante de Dios. Ahora, sí es permitido que un cristiano sea policía, sea soldado, trabaje en un área del gobierno.
Hermanos, pero si es posible, jóvenes también que en algún momento van a embarcar una carrera a su edad, si es posible elegir otra carrera para prevenir problemas, porque en el gobierno de estos días es muy corrupto, hermanos. Lo que está sucediendo en Venezuela no creo que es simplemente porque el presidente quería parar el cartel de drogas. No, hay petróleo, ahí hay beneficios económicos. Antes que yo viniera acá vi una noticia que le dieron tantas cantidades de petróleo ya a Estados Unidos, mi amado hermano. Hay intereses propios. Eso no está bien, hermano. Un cristiano no puede participar en eso. Por eso, si es posible, jóvenes, elegir otra carrera, o hermanos, elegir otra carrera para prevenir, amén, para poder prevenir, amado hermano, problemas y no toparse con la corrupción, es mejor apartarse. Elige otra carrera si es posible. Pero si un policía o un soldado viene a Cristo y es su única fuente de ingresos, él puede marcar una diferencia aún en su posición como policía, en su posición como líder donde él esté. Amén. Entonces, ¿se puede servir al gobierno? Sí se puede, siempre y cuando se haga y se viva una vida de testimonio. Ahora, otra doctrina de los testigos de Jehová. Esto es una introducción a las doctrinas que vamos a estar tocando la otra semana, hermanos. Esta es la introducción. Vamos a correr esto un poco más rápido. Doctrina de transfusiones de sangre. Los testigos de Jehová no permiten transfusión de sangre. Es prohibido. Usted se está muriendo y su esposa es de su misma sangre, su esposa no puede transferirse sangre, porque es considerado para ellos inmundo. Ellos prefieren que usted muera, pero que no se contamine. Escuche qué tremendo. Ellos creen que la prohibición de comer sangre incluye recibirla por transfusión. Yo no sé si usted sabía, nosotros como cristianos no es permitido que nosotros comamos sangre, hermano, de un animal y peor de una persona, ¿verdad? No podemos nosotros comer, amado hermano, muchas veces en nuestras culturas, al menos yo he escuchado en algunas culturas que comen corazón de paloma, que dicen que les aumenta la puntería. Eso no viene al caso, hermano. No viene al caso. Eso es pecado delante de Dios, es algo inmundo. Eso no se puede hacer. Amén. Aproximadamente, escuchen las estadísticas, por lo menos 20,000 testigos de Jehová han muerto por esta creencia. Las doctrinas falsas son tan peligrosas que alguien se puede aferrar tanto hasta la muerte. Y yo sé que usted está aferrado hasta la muerte con Cristo, hermano, pero usted ha conocido la verdad, y la verdad es Jesucristo, una verdad que cambia, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos conocido la verdad, pero lastimosamente esta gente se encuentra en creencias erróneas que son malinterpretaciones de la palabra. Escuche bien. Las transfusiones necesarias son necesarias en casos como hemorragias severas. Las transfusiones de sangre es mi amado hermano, un tipo de proceso hecho por los doctores muy frecuente, hermano, en la medicina general. Y le voy a enseñar un poquito de medicina esta noche, hermano. Así que escuche bien. Hemorragias severas pueden ser heridas por accidentes, rupturas de órganos, puede ser caídas graves. Esa puede causar una hemorragia, un desangramiento. Sin transfusión, el cuerpo no puede transportar oxígeno suficiente, por lo cual el cuerpo del ser humano entra en un shock y muere en la vida de aquel ser humano. Escuche bien, y ellos no permiten, hermano. Aunque usted se haya caído, pase lo que usted no le pueden dar sangre. Otra de las razones es por parto y complicaciones de parto. A veces surgen hemorragias después de un parto, desprendimiento placentario y cesáreas. La transfusión es muchas veces la diferencia entre vivir o morir de una madre que ha tenido su cría. Ellos prefieren que la madre muera, pero no puede recibir una transfusión de sangre. Para mí eso no suena como el evangelio, hermano. También no pueden, amado hermano, hacer procesos, por ejemplo, para el cáncer hay tratamientos oncológicos, como para gente que sufre de leucemia, de linfomas y quimioterapias muy agresivas en las cuales hay pérdida de sangre. Las transfusiones tampoco son, mi amado hermano, permitidas, a pesar que con alguien que tiene leucemia hay muchas quimioterapias, hay muchos procesos en los cuales hay pérdida de sangre. A cada rato le están sacando sangre para probarlo. Pero llega un punto donde el ser humano necesita más sangre. El ser humano por naturaleza produce sangre,
pero muchas veces en accidentes muy severos necesitan una transfusión. Y ellos no lo permiten, lo ven como algo impuro. ¿Por qué, hermano Franklin? ¿Por qué sucede eso? Yo le voy a pedir a nuestro hermano Juan Chambá que vaya a Génesis capítulo 9, verso 3 al 4. Génesis capítulo 9, verso 3 al 4. Cuando lo tenga, hermano, venga a traer ese, hermano. Yo me voy a quedar con el otro. Génesis capítulo 9, verso 3 al 4. ¿Qué dice, hermano? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Amén. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Nosotros no podemos comer sangre, no se puede. Parece que también hay una receta, ¿verdad?, donde hacen como un tipo de sopa con sangre, si no me equivoco, de cerdo. Hay cosas así. Pero ningún tipo de animal nosotros podemos, amado hermano, comer su sangre. Sea lo que sea, hermano, sea comida del mar, sea carne de vaca, sea, aunque sea pollo, no podemos consumir sangre. ¿Por qué? Porque es la vida del animal y Dios lo provee. Así que si en su cultura, hermano, usted practicaba eso, es necesario que hoy la verdad de Cristo la alumbre y deje esas costumbres para poder vivir una vida agradable delante de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? No nos es permitido. Ahora yo le voy a pedir a nuestro hermano Rubén que nos lea Hechos capítulo 15. Todo esto es bíblico, hermano, y lo vamos a aprender en esta noche para que nos quede claro. Hechos capítulo 15, verso 28 al 29. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 15, 28 y 29. La palabra del Señor se dio al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis. Pasadlo bien. Escuche bien lo que dice Pablo: pasadlo bien, hermano. Yo me reí cuando leí eso y dije, pasadlo bien. Es que Pablo, hermano, no es que nos quiera restringir, hermano. Dios no nos quiere restringir. Pero son cosas, hermano, que hasta su organismo le puede dañar. Andar comiendo tanta sangre, hermano, no deje eso. Dice la palabra del Señor que nos cuidemos de comer sangre. Y segundo también, de los que yo vi ahí, es de comer cualquier animal ahogado. Los peces no se ahogan, hermano. Si usted encuentra un pececito ahí, cómaselo, no hay problema. Pero algún pájaro, alguna gallina que por alguna razón, media loca esa gallina fue, metió la cabeza en el huacal, no se coma eso, no, eso es ahogado, eso Dios no lo permite, amén. Para ellos, escuche hasta qué extremo llega esto, hermano. Dios no nos permite comer sangre, pero para ellos, si un pariente o un familiar se hace una transfusión de sangre, ahora esa persona es impura. Escuche bien hasta qué extremo llega. Han habido casos, hermano. Yo estuve viendo un caso en las noticias estos días, en los cuales había una niña de 5 años, tuvo un accidente en la escuela, perdió tanta sangre, su mamá era una testiga de Jehová. La llevan al hospital, la mamá estaba fuera del hospital, solo estaba su tía. Viene la tía y los doctores le dicen: mujer, necesitamos hacerle una transfusión de sangre a tu hija, a tu hija o tu familiar, va a morir. Y ella sabía que la hermana, aquella mujer, no compartía ese pensamiento. Pasó la transfusión de sangre. Aquella mujer, la mamá de aquella niña, amados hermanos, en aquel momento le dice a aquella niña: ya no te acerques a la casa, no te acerques a nosotros, no te acerques a mis hijos, a tus hermanitos, no te acerques, eres inmunda, eres impura. Reciben un rechazo total en el momento que ellos reciben una transfusión de sangre. Aún si se trata de salvar la vida, ellos prefieren que mueran. ¿Y saben lo que le dicen los líderes religiosos? Están muriendo por la causa del evangelio, por la causa de la verdad. Eso es una mentira, hermano.
Cuánta gente ha muerto creyendo esto, pero la Biblia, mi amado hermano, no nos dice nada de esto. Es más, la palabra del Señor nos dice que si nosotros podemos, mi amado hermano, ayudar a alguien, que es hermoso, el cuadro del amor de Cristo es que nosotros entreguemos nuestra vida para poder salvar a lo de otros. Si en algún momento se nos presenta la oportunidad de transferir sangre y hay una persona que lo necesita, hágalo, ayúdenlo, apórtenlo, ayudemos, aportemos a la sociedad, hermano. Que muchas veces nosotros pensamos que solo nosotros queremos salir beneficiantes de lo que viene del gobierno. No, ayude, aporte a la sociedad, aporte al bien. Ahora, ellos los apartan del círculo familiar. Tú eres inmundo, ya no te acerques, ya no puedes convivir con nosotros. Los evangélicos tenemos la misma convicción a cuanto el comer sangre, pero no estamos de acuerdo con su aplicación de prohibir salvarle la vida a alguien por una transfusión de sangre. Eso no lo compartimos. Al contrario, nos parece un verdadero cuadro hermoso del amor de Dios, que uno pueda entregar nuestra vida, que es nuestra sangre, para poder salvar la vida de otro ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Si en algún momento yo necesito sangre, hermano, ¿habrá alguien aquí que me va a ayudar? Ah, gloria a Dios, aleluya, Dios bendiga a esta iglesia. Igual, si yo le puedo ayudar, está mi sangre, hermano. Y Dios, ¿no? Si la sangre de Cristo, y la sangre ha entrado por mis venas y corre por todo mi cuerpo la sangre de Cristo y le pertenece al Señor, aleluya. Gloria a Dios, hermano, sonría que Cristo le ama. Primero de Juan capítulo 3, 16, lo voy a llevar, con eso terminamos. Primero de Juan capítulo 3, verso 16. Escuche lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Vamos a leer desde el verso 15. Dice la palabra, 1 Juan capítulo 3, verso 15 al 16. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En estos hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Qué importante es comprender, hermano, que lo más hermoso que nosotros podemos hacer es poder ayudar a nuestro prójimo. Cuando hay alguien necesitado, poder, quizás no en sangre, no todos necesitamos sangre, hermano. Quizás usted no necesite sangre este año, pero si usted, su hermano, necesita un par de zapatos, necesita comer algo, no ha comido, ayúdele. Amén. Qué importante es, hermano, que compartamos el amor de Cristo. El amor de Cristo no es decirle a nuestros hijos: sabes que eres inmundo, apártate de la casa, no vuelva porque eres inmundo, te has transferido sangre. Eso no viene de Dios, hermano. Esta es una de las doctrinas de esta gente que le ha metido, hermano, mentira a este pueblo, que necesita escuchar la verdad de Dios. ¿Sabe? Yo he conocido testigos de Jehová, he tenido amigos que son testigos de Jehová. Son una de las personas más dedicadas a esa religión. Que hubiera un testigo de Jehová que se convierta al evangelio de Jesucristo y que muestre ese mismo empeño y esa dedicación, hermano. Ellos, ¿sabía usted que ellos no celebran Navidad? Ellos no celebran cumpleaños. Ellos se apartan de toda celebración pagana porque ellos se guardan para Dios. Ellos están en un error, obviamente, en muchas áreas, pero hay muchas cosas que nosotros debemos de aprender también a saber a qué Dios le servimos, a saber empeñarnos, dedicarnos, que nuestra vida es consagrada para Dios, que nuestro cuerpo, nuestra familia es consagrada para Dios. Pero no llegar a estos extremos locos de querer expulsar a un familiar, a un amigo. Lo que hacen ellos es familia, póngale familia Santos. Voy a poner mi ejemplo. Familia Santos, ya no hablen con Franklin, se hizo una transfusión de sangre, no se pueden acercar a él, no le hablen, si le llama a él, no le contesten. Los apartan completamente, hermano, del círculo, hasta en un momento donde ellos, hay testigos de Jehová que han cometido suicidio por esta secta, estas sectas del diablo, hermano. Pero hay una verdad que puede alumbrar los ojos de cualquier ser humano que reciba a Cristo, y su nombre es Jesús de Nazaret. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora, termino con esto, hermano. ¿Es pecado saludar a la bandera? No es pecado, hermano.
Si el gobierno le dice saluda a la bandera, salúdenlo, salúdenlo. Amén. ¿Es correcto desobedecer las leyes del país en el cual nosotros vivimos? Muy bien, hermanos, están aprendiendo muy bien. ¿Es pecado transferir sangre para salvar a otro humano? Aleluya. ¿Nos es necesario como cristianos ayudar a otro ser humano en una necesidad? Aleluya. Dele un aplauso al Señor en esta preciosa noche. Hemos corrido en esta noche la introducción a las doctrinas bíblicas, las cuales vamos a estar. Gracias, hermano. Dios bendiga a nuestro hermano Lías, que ha tenido paz en esta noche. Hemos corrido, hermano, a través de algunas pequeñas doctrinas. Imagínense, si esto es lo más pequeño, por decirlo así, que ellos tienen, ¿se puede imaginar lo que viene en las próximas semanas? No es posible que se lo pierda, hermano. No es posible. Esto está bueno, está interesante. Amén. Póngase de pie en esta noche. Le vamos a dar gracias al Señor. La próxima clase estudiaremos las doctrinas de los testigos a profundidad. ¿Qué es lo que ellos creen de Jesús? ¿Qué creen de la salvación? ¿Existe un infierno? ¿No existe? Lo vamos a ver a la luz de la palabra.